El fundamento de nuestra responsabilidad como padres se basa en el concepto de pacto. Lamentablemente, este concepto ha sido tomado para enseñar exactamente lo contrario de lo que es en la Biblia. Escuchamos en ciertos canales de la televisión que el pacto o un pacto es lo que nosotros ofrecemos a Dios para recibir bendición. Esa herejía voltea patas arriba lo que es el pacto divino de gracia del Señor. En Romanos 12, del 1 al 3, Dios llama a Abraham y le dice: bendeciré a los que te bendicen, yo bendeciré, maldeciré a los que te maldigan, y por medio de ti bendeciré. ¿Quién es el autor? Dios. La esencia del pacto es un compromiso divino bajo juramento, con señales para confirmar. El pacto de gracia y los subsecuentes pactos son compromisos de Dios con condiciones y responsabilidades para Abraham. Pero la esencia del pacto la encontramos, por ejemplo, resumida en Génesis 17:7. Seré tu Dios y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo. La frase seré tu Dios y me seréis por pueblo se encuentra una y otra vez en la Biblia como la esencia de la promesa de Dios para la salvación de su pueblo. Seré tu Dios y tu descendencia, seré tu Dios y me seréis por pueblo, seré tu Dios y andaré en medio de vosotros. Y este pacto incluye específicamente a los hijos. Y Dios manda circuncidar a todos los suyos bajo la casa de Abraham. Y en las renovaciones del pacto, la Biblia menciona específicamente, y le voy a dar algunas citas. En 2 de Crónicas 20:13, Josué 3:35, Deuteronomio 29:10 y 11. En 2 de Crónicas leemos: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y sus hijos estaban en pie porque estaban renovando el pacto con Dios. Y la Biblia menciona en estas y otras lecturas de que estaban presentes incluidos los hijos. Encontramos en la promesa para el nuevo pacto que los hijos no están excluidos. Isaías 54:13 dice:
y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Y leemos también en Jeremías que conocerán a Jehová, no tendrán necesidad de que otros les enseñe. ¿De qué manera serían enseñados por Jehová estas promesas de Isaías y de Jeremías? Y conste, está hablando del nuevo pacto del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento cita estos pasajes. ¿De qué manera iban a ser enseñados los niños por Jehová? Dios va a hablar del cielo, va a tronar y va a enseñar a nuestros hijos. Sabemos que eso no pasa. Si son enseñados por Dios, ¿cuál es la palabra de Dios? Serán enseñados por Dios. ¿Y a quién usará Dios para enseñar a sus hijos? Los padres. Lo mismo que Dios había dicho desde el principio. Vea lo que dice Dios de Abraham en capítulo 18 de Génesis. Muy importante. Abraham había respondido en fe. Y fíjese lo que dice en Génesis 18, 17 y 18. Génesis 18, 17 y 18. Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Escuchen, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios dice: yo sé que Abraham, porque es creyente, yo sé lo que va a hacer. Va a mandar a su casa, a sus hijos, que guarden la palabra de Dios, que teman a Jehová, que hagan justicia y juicio en las futuras generaciones. De modo que cuando Isaías y Jeremías lo que hacen es retoman la esencia de esta relación que Dios se compromete con Abraham, y la respuesta natural y necesaria de fe es enseñar a nuestros hijos en el temor de Dios. Y bajo el nuevo pacto sería aún más directo, más profundo esa enseñanza. A la luz del testimonio bíblico, hermanos, nosotros entendemos de que las generaciones posteriores juegan un papel importantísimo en el plan de Dios. Nosotros vivimos tiempos muy individualistas. Muchos piensan en la salvación como Dios y yo, ¿verdad? Muchas canciones cristianas son muy personales, pero la Biblia comienza y corre y termina con lo que dice Pablo en Efesios 5, que Jesucristo amó a la iglesia. Dios eligió un pueblo, y nosotros sabemos que Dios, al comprometerse con Abraham, también llama a su descendencia. Y eso no termina con el Antiguo Testamento, sino que Pedro, el mismo día de Pentecostés, le dice a los compungidos de corazón, cuando preguntan: varones, ¿qué haremos? Les dice: arrepentíos
y sean bautizados cada uno por sus pecados y recibirán la promesa del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para los de afuera gentiles a quienes yo os llamare. La promesa sigue en pie para los creyentes y sus hijos. Ahora bien, ¿qué tiene todo esto que ver con la educación, hermanos? Yo creo que queda bastante claro para todos nosotros. Dios está comprometido con el creyente y su descendencia. La iglesia se llama la familia de Dios. Y cuando pensamos en Dios, los términos por creyente todos son plurales. No existe creyente, no existe hijo, sino pueblo, familia, hermanos, plural. Jesús nos enseñó a orar: Padre mío, que estás en los cielos. No. ¿Cómo nos enseñó a orar? Padre nuestro, que estás en los cielos. De modo, hermanos, que Dios toma en su plan de salvación, reclama al hogar, reclama los que moran en esa casa. Inclusive Abraham tenía que circuncidar a otros que no eran siquiera sus hijos, pero estaban bajo la enseñanza y la tutoría de Abraham. Ahora, si nosotros entendemos esto de un concepto pactual, ¿cómo entonces definimos la educación dentro de un concepto pactual de Dios? Que Dios está reclamando al padre, a la madre, junto con sus hijos. Creo que necesitamos pensar seriamente sobre la educación. Hoy en día pensamos en la educación como una capacitación con conocimientos para obtener un buen trabajo. Así lo piensa, así de sencillo lo piensan muchos padres. Hijito, estudie para que le den un buen trabajo, que pague. Entonces la educación es meramente conocimientos X para poder ir a llenar un puesto en una empresa o en alguna actividad. Pero si partimos de esta realidad, que Dios nos toma en todo sentido, y el niño nacido en hogar cristiano va creciendo, es mucho más que meros conocimientos intelectuales. Un mejor término es formación. Formación. Formación en todo sentido. Formación espiritual a la imagen de Dios. Formación para ser mayordomo de Dios en la tierra. Formación. Es un desastre lo que están haciendo en algunos países con este asunto de ideología de género, permitiendo o obligando, porque son padres que están obligando a niños pequeños a hacer lo que no son. Un varoncito que sea mujer, una mujer que sea varoncito. Y hay
cosas horribles en algunos países del mundo que está pasando, porque el niño crece para ser formado sanamente, correctamente, y son pues susceptibles, por decirlo así, a lo que oyen, lo que ven y lo que se les dice. Y tratar de hacer un niño, una niña, o una niña, un niño, cuando no lo son biológicamente, ni nunca lo será, están cometiendo una atrocidad contra esa persona, y yo no sé quién va a pagar las consecuencias cuando esté grande, y los trastornos que ya han habido, muchos casos muy tristes, de más adelantadito, pero ahora están empezando pequeñito. El niño nace receptor. El niño en su momento de crecimiento absorbe y repite. Yo me acuerdo que el vecino, el que también es pastor de nuestra iglesia, su hijo era la misma edad de los míos. Entonces, al frente de la casa de ellos estaban construyendo, y un día tocó la puerta atrás y entró al patio. Estaba pequeñito, yo no sé, 5 años posiblemente, 5 o 6 años, gritando vulgaridades. Hijo de Y yo dije, Tito, ¿qué estás diciendo? Y me vuelve a ver. Y no sabía qué estaba diciendo. Resulta, ya después analizamos qué pasó. Él escuchaba a los trabajadores al frente de la casa y pues no sé qué, no sé, y simplemente los escuchó y le pareció novedoso, y ahí andaba diciéndolo a todo pulmón, las vulgaridades. Los chicos absorben y repiten porque así los hizo Dios. Después llegamos a una edad de razonar críticamente un poquito más, pero este punto de formación es lo que leímos en Deuteronomio 6. Hablarás de estas palabras en tu casa, en la calle, en la mañana, en la noche. ¿Por qué? Porque los hijos son formados por Dios, creados por Dios, para escuchar y para creer. Y es muy triste, hermanos, padres cristianos que son fieles en sus iglesias, sirven en sus iglesias, pero no hablan con sus hijos en la casa de las cosas de la fe. Es imprescindible, hermano, desde que nazcan, instruir, formar con la palabra de Dios. Empiece con Biblias para niños y proceda según su nivel para lecturas, hablar cuando andan juntos en la naturaleza, en la ciudad, en el trabajo, hablar las cosas de Dios. La educación es una formación. Ahora bien, como son los padres encargados por Dios con la formación de sus hijos, los que forman a nuestros hijos deben sostener los mismos valores de fe que nosotros. Nosotros los papás somos responsables por lo que nuestros hijos creerán. De modo que atañe a los padres asegurar
que los que enseñan a nuestros hijos pues sostengan nuestras mismas actitudes y valores. Ahora, esta parte se hace difícil en nuestros países cuando en muchas escuelas hoy simplemente cualquiera puede ser maestro o cualquiera es maestro, algunos con valores opuestos. Y déjeme decirle, algunos padres cristianos me han dicho, no, pero hermano, es bueno que mi hijo vaya a una escuela que no cree en Dios y un maestro que no cree en Dios, para que aprenda a defender su fe. Vea, un niño de 6, 7, 8, 9, 10 años no está aprendiendo en una escuela para que defienda su fe. Ese no es el momento. Llegará el momento cuando como adultos, nosotros los papás somos los que defendemos la fe. No eche su niño a defender su fe. ¿Qué va a saber? Él está para ser formado psicológicamente en ese nivel, absorbe. Y eso es una crueldad de confundir a un pobre niño pensando que tiene una carga de tener que defender la fe, ni siquiera todavía entendiéndola, porque es bebé, es niño. Así que no sé, esa parte necesitamos analizar. Tengo un miembro de la iglesia que tiene su hija, es inclusive una escuela de nombre cristiana, pero tienen ciertas cosas que él no cree, pero él va y dialoga con la maestra, y eso es fructífero muchas veces, para que por lo menos respeten. Y es bueno, si usted tiene sus hijos en una escuela pública o alguna escuela donde no todos compartan sus creencias, hable con los profesores, manifiéstese como cristiano y platique con ellos. Ahora, nosotros tenemos, y es necesario, hermanos, saber que hay una gran esperanza en el Evangelio. En Proverbios 22:6, Dios había dicho, instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y Jesucristo mismo recibe a los niños. Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Los padres, hoy en día, hermanos, necesitamos esperanza para la tarea de la formación de nuestros chicos, porque la batalla es grande y es fuerte. La batalla por la mente y alma del joven es durísima, y algunos padres simplemente tiran sus manos para arriba, dicen, yo no sé qué más hacer, y se rinden. No se rinda. Dios es fiel, pero Dios ha establecido medios, y no podemos descuidar sus medios y esperar que Dios actúe, tampoco. De modo que eche mano a lo que Dios dice, cumpla, ore y confiemos. Cumpla, ore y confíe, y sigamos hacia adelante. Dios es grande y nos va a ayudar, y conoce nuestras luchas que tenemos nosotros. Yo creo que, bueno, más o menos hemos hablado de lo que es la educación cristiana. La educación cristiana no es simplemente añadir una clase de Biblia. Nosotros en Costa Rica tenemos al hermano pastor Donald Herrera contratado tiempo completo para
capacitar a nuestros profesores, que son como 30 en total, para capacitar a nuestros profesores constantemente. Cada semana el hermano Donald se reúne con ellos en capacitación de principios bíblicos para que los profesores incluya profesores de matemática, profesores de ciencia, de biología, de español, de estudios sociales, para que cada uno incluya en sus planes semanales principios bíblicos que se aplique según el tema que están viendo. Y de esa manera nosotros tenemos nuestra nieta, una de mis nietas, en el colegio, y yo consto de que estas líneas le está llegando porque ella llega a la casa 2 veces a la semana, cada fin de semana de por medio, y ya está en 8º grado, y conversamos con ella y maneja muy bien los principios bíblicos que se le está dando. Y yo me siento bien agradecido con el Señor y bien contento, porque en este caso ella está bastante sola en su hogar con sus abuelos y otros, y ella tiene un fundamento con el otro lado de la familia, y ella está teniendo un gran fundamento y se ve su fe personal y su compromiso con el Señor. Así que la educación cristiana no es simplemente añadir un estudio bíblico, sino es integral.